¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión, como es habitual los sábados 20-30 horas, la reiteración los lunes a las 13 horas. 3 temas vamos a abordar hoy. Finaliza el año 2015. Vamos a hablar con la doctora Alejandra Torres, que es la directora ejecutiva de IDESA. Con ella vamos a analizar el tema de empleo, la proyección para el año 2015, cómo recuperar la dignidad del trabajo. Vamos a hablar cuando la improvisación rompe con todo lo que hace a la planificación con la gente del Foro Productivo de la Zona Norte y el panorama nacional con el licenciado Gustavo Córdoba, que nos va a dar, digamos, de alguna manera una visión de lo que está ocurriendo desde el punto de vista político con los distintos candidatos ya lanzados en la campaña presidencial del año 2015. Y naturalmente, como es habitual, el análisis de Alfredo Blanco al finalizar el programa. Auspicios, cuando regresemos, la doctora Alejandra Torres con nosotros. Auspician Objetivos. Marco Aurelio Sosa, Fabicur, ICSA, Centro Robles, Cotreco, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Santander Río. Bien, Alejandra, gracias por venir. No, gracias a vos. Alfredo, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas noches, noches. muchas gracias por estar acá. Gracias. Finaliza el año 2015, Alejandra. El tema empleo ha tomado un vértigo permanente en cuanto, digamos, a las proyecciones que evidentemente marcan el año 2015 como un punto de inflexión. El año 2014 como un punto de inflexión. Queremos saber cómo lo ven ustedes para el año 2015, pero además, ¿cómo se hace para solucionar esto desde el punto de vista social con la recuperación de la dignidad de las personas y todo lo demás? Sí, es un tema sumamente complicado, ¿no? El que los últimos datos de la encuesta permanente de hogares del tercer trimestre de 2014 no nos dan un panorama muy prometedor, muy por el contrario, la tasa de desocupación está aumentando, tanto a nivel de la provincia como a nivel país, pero fundamentalmente uno ve una dicotomía ahí en cuanto Córdoba presenta, para mirar el mercado de trabajo, cómo funciona, no solamente debemos mirar la tasa de desocupación, hay que mirar otras variables para uno comprender qué está sucediendo en el mercado. Y uno observa, por ejemplo, en Gran Córdoba, que tiene una tasa de desocupación más allá del 11%, Gran Córdoba es el centro urbano que tiene la tasa de desocupación más alta, le sigue Gran Rosario y Gran Buenos Aires, pero uno observa que también en Córdoba una situación muy particular. Primero, el empleo permanece estable, pero sí presenta una gran participación de la gente ofreciéndose en el mercado. Esto para que la gente entienda, es decir, en relación a años anteriores hay más personas que en edad de trabajar que se ofrecen en el mercado y que están buscando un trabajo o bien se encuentran ocupadas. Es la única, digamos, el único centro urbano que, a diferencia del resto del país, presenta una mayor participación. Esto que los economistas llaman tasa de actividad. Exactamente, tasa de actividad o tasa de participación, ¿no es cierto? Y tiene que ver, cuando uno lo analiza, qué es lo que está sucediendo, porque a nivel país la tasa de participación ha bajado mucho, y esto para nosotros está relacionado con la gran cantidad de gente que recibe subsidio y de alguna manera se encuentra desalentada, desmotivada para salir al mundo del
prefiere percibir los subsidios que van recibiendo y no buscar un empleo, porque las oportunidades que le ofrece el mercado no son salarios que le compense el esfuerzo que hace para salir a buscar un empleo. Y el año 2015, evidentemente, los datos nos muestra que hay una actividad económica que permanece estancada y que claramente eso va a provocar un mayor desaliento por parte de la gente para buscar empleo y por supuesto también una mayor desocupación. Hoy mirábamos los diarios y las noticias es que el Banco Central estaba mencionando que había 270.000 cuentas de salarios que se encontraban cerrando. Si bien es un dato que quizás no hay que mirarlo solamente, pero es un dato claro de que hay trabajadores que estaban en relación de dependencia y como consecuencia de la pérdida de su puesto de trabajo están cerrando sus cuentas sueldos, ¿no? Entonces esto es como que es preocupante. Pero yo creo que IDESA tiene un problema, tiene una preocupación fundamental, y esto lo hemos analizado y lo hemos conversado con el equipo en muchas oportunidades. La situación macroeconómica puede ser mala, evidentemente no tenemos la actividad económica pujante que veníamos trayendo desde hace un tiempo, esta década ganada, esta actividad, ¿no es cierto?, de crecimiento económico, pero lo más preocupante que nosotros observamos es el problema de la dignidad de la persona. Esto de otorgar tanta cantidad de subsidios a las personas como en forma permanente y no como una herramienta transitoria para lograr la recuperación de las habilidades que estaban perdidas o su ajuste en función de los puestos de trabajo en el mercado, hace que uno vea que el día de mañana vamos a encontrar como un montón de gente que lamentablemente no tiene la cultura del trabajo, esto que todos hablamos, que es la posibilidad, ¿no es cierto?, de salir, ocupar un puesto de trabajo, sentirse digno de estar trabajando, sino que van a tratar de permanecer en esa situación de ser subsidiados por un programa asistencial. Y los programas asistenciales solamente funcionan en todas partes del mundo, funcionan solamente cuando es una herramienta transitoria para buscar una solución transitoria, lograr que esa persona salga de la situación de crisis y nuevamente busque un puesto de trabajo digno. Bueno, esta cantidad de gente que hoy recibe subsidios, ayudas económicas, evidentemente el día de mañana va a ser un problema. Lo mismo con la situación del crecimiento del empleo público. Uno, si lo mira desde el punto de vista, nosotros hicimos un ejercicio mirándolo con el censo del 2002 y observamos que el crecimiento del empleo público había sido 5 veces más que el crecimiento de la población, del crecimiento demográfico. Este crecimiento del empleo, que no guarda relación con las necesidades de ocupar un puesto de trabajo para prestar un servicio a la comunidad, y sino que simplemente son puestos de trabajo que se otorgan a los fines de cumplir una función militante, es también una preocupación. Cómo reordenar que la sociedad empiece a caminar en función de un trabajo y no en función simplemente de un subsidio, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, es muy difícil, por supuesto, pero me parece que viene con empezar a aplicar reglas de juegos claras. Primero, si yo tengo un programa transitorio por el cual usted, por una situación de desempleo, recibe un subsidio, pero a cambio debe cumplir con una serie de condiciones, esas condiciones deben ser cumplidas. Eso era parecido a lo que eran los planes Trabajar. El programa Planes Trabajar, el programa Jefes. En realidad, los programas de transferencia condicionada, que así se les llaman, son programas que se han aplicado a lo largo de toda América Latina, Europa y en otras partes del mundo. Y funcionan cuando funcionan bien, o sea, son programas transitorios y en donde con mucha calidad y con mucha rigidez se obliga al cumplimiento de las condiciones, porque las condiciones están fijadas a los fines de colaborar con el individuo para sacarlo de esa situación de crisis. Si yo hago un programa, por ejemplo, la asignación universal por hijo, y no veo que realmente los chicos concurran a la escuela, y que los chicos vayan progresando en su ciclo educativo, que la madre cumpla con el plan de vacunación de los jóvenes, de los niños que tiene, evidentemente ese programa no ha tenido el objetivo, no ha cumplido la finalidad, sino simplemente ha sido una transferencia
ingreso para obtener mayores recursos a una familia que está en situación de crisis. Pero colaborar para tratar de provocar una ruptura del elemento que, como es el caso de la asignación universal por hijo, que apunta justamente a tratar de romper la transferencia de la pobreza buscando la educación del joven. Si yo no cumplo con esas condicionalidades, evidentemente no está siendo bien diseñado y menos bien ejecutado, ¿no? Eso es falta de políticas de control, es falta, digamos, de estímulo por parte de una sociedad que está letargada precisamente por esa capacidad de recibir subsidios y no verse estimulada para conseguir trabajos, o es parte de la desidia que en todo caso existe a nivel político para digamos, profundizar políticas de Estado vinculadas a eso precisamente. Parece que es un mix de todo. Primero, tengo la sensación por los datos que uno maneja a través de las encuestas permanentes de hogares o a través de analizando los censos, de que la gente se ha acostumbrado a recibir ingresos y no trabajar. Y esto es duro, muy duro. O sea, esto de la cultura de que vos vas a cumplir un objetivo o vas a lograr una meta en función de un esfuerzo, de un trabajo, es que como que hoy no se percibe. Y tiene mucho que ver con los ejemplos que uno tiene. Si uno mira que el ingreso, por ejemplo, al cargo de secretario de gobierno o director de la estructura de la administración pública, no viene de un tema de concurso y que está rodeado de calificaciones determinadas, evidentemente, o sea, yo tengo como modelo que en realidad llego por ser un militante y no por esforzarme, tener una educación, un título, una preparación ajustada. Fíjese, es muy común esto que pasa en el sector público, que están requiriendo o solicitando que los puestos de trabajo sean hereditarios. Quiere decir, como pasa en EPEC, ¿no? Que está acordado en el convenio colectivo de trabajo. Se fallece el titular del puesto y no importa si sus calificaciones son ajustadas o no al puesto de trabajo. Usted tiene derecho por ser hijo de, y eso no es así. Toda empresa, todo ámbito de trabajo, los puestos tienen un perfil determinado. Y yo puedo acceder a ese puesto en la medida que concurso con otros miembros de la sociedad que tienen un perfil ajustado a lo requerido y compito con eso, pero no por una cuestión hereditaria. En el sector público, acá en la provincia de Córdoba, en la municipalidad, usted escucha voces que reclaman la posibilidad de acceder a los puestos de trabajo por una cuestión hereditaria. Y en realidad eso significa que hay una mala concepción dentro de la sociedad de que el sector público cumple una función de dar un puesto de trabajo, pero es mucho más que eso, no es un puesto de trabajo. El sector público tiene que dar un servicio a la sociedad para lo cual la sociedad paga los impuestos correspondientes. Por lo tanto, ese puesto no es un puesto que puede ser ocupado por cualquiera, sino justamente tiene que ser un puesto de trabajo en donde se definen los perfiles y lo ocupan aquellos que pueden satisfacer ese perfil. La calidad laboral. La calidad laboral, por supuesto. Y esto es lo que está provocando toda una degradación, digamos, a nivel de la sociedad. O sea, hoy solamente a la mirada laboral, usted sabe que un puesto de trabajo en el sector privado tiene cargas contributivas del orden del 45% del salario. ¿Para qué? Para usted poder tener servicios como son protección contra el riesgo de trabajo, tener el tema del sistema previsional, tener asignación familiares, tener obra social. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que además de que cada puesto de trabajo es altamente costoso a nivel comparativo de América Latina, o sea, porque si lo miramos con Uruguay, las cargas sociales representan el 33%, mucho menos representan en Chile, y sin embargo incluyen hasta otras prestaciones, uno lo que puede ver que cuando el trabajador va y requiere los servicios por el cual tanto él como el empleador contribuyen a la seguridad social, estos servicios son deficitarios. La obra social no le presta servicio, o bien se lo presenta a cambio de una comisión. El sistema previsional, usted sabe que si usted piensa vivir dignamente con las jubilaciones o las pensiones que estamos recibiendo a nivel nacional, es imposible. Si uno va y mira el sistema, el PAMI, ¿por qué el PAMI no es objeto de discusión y de análisis? Esas pobres jubiladas
que tienen que ser altas horas de colas para lograr la prestación de un servicio y nadie hoy lo está reclamando y tenemos un universo de personal dentro del PAMI muy bien retribuido que sin embargo no le presta servicio a los adultos de la tercera edad, digamos, adultos mayores, ¿no? Entonces todas estas cosas son degradantes. Entonces yo me pregunto, volviendo a la pregunta original suya, ¿cómo vemos el año 2015? Bueno, complicado desde el punto de vista de la macroeconomía, evidentemente hay digamos, un retraso en la actividad económica, pero lo que más nos preocupa es cómo vamos a recuperar estos valores que lamentablemente se han perdido dentro de la sociedad. Alejandra, muchas gracias. No, gracias. Gracias por venir. Gracias. Cuando regresemos, la gente del Foro Productivo de la Zona Norte, con ellos hablamos concretamente de un documento que han sacado. Con improvisación no hay planificación. Ya volvemos. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX. Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. El Foro Productivo de la Zona Norte emitió un documento con el título "Ni el país ni la comunidad nacional pueden seguir soportando las improvisaciones y la falta de planificación". Están con nosotros el presidente, ¿no? Sí, señor. Presidente del Foro Productivo de la Zona Norte. Lo tenía confundido con Pancho, porque Pancho es siempre presidente. Hemos ido rotando, hemos copiado con otros modelos. Roberto Barbiris y el vicepresidente segundo, Luis Esterlici. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Por el título significa un documento que apunta concretamente a una dureza que marca un perfil realmente crítico de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Sí, en el país, en la provincia, en la ciudad, ¿cierto? Esto lo sacamos un poco cuando ocurrió lo de Alta Córdoba también, que se apuntó a los sectores empresarios, sectores industriales, por alguna falta de seguridad que hay en algunos talleres, en algunas empresas. Y bueno, nosotros queremos manifestar eso, que no, hace años que venimos pidiendo a la Municipalidad de la provincia que reordenemos el territorio. En nuestra zona, en los bulevares conviven industrias químicas, industrias metalúrgica, de la madera, el vidrio, con familias, con escuelas, con estaciones de servicio, con cosas que no puede ser. Y bueno, y creo que partiendo de la reorganización podemos empezar a exigirle a nuestros empresarios, a nuestros colegas, más seguridad, y a la municipalidad que inspeccione y que haga lo que tenga que hacer con racionalidad, y no como se hace actualmente, que es una cosa espasmódica, ocurre algo y vamos y clausuramos 30 empresas y... Como decía Francisco en una nota que le hicieron, el orgullo del intendente debería ser que no se clausure ninguna empresa, sino que las 30 que inspeccionaron estaban en regla y estaban todo bien. El clausurar es porque algo anda mal. Nosotros somos conscientes, autocríticos, que muchos de nuestros colegas también no tienen su empresa en orden, pero exigimos solicitamos que les exijan y que le den 24 o 48 horas de plazo para poner su empresa en orden, pero la situación económica no es fácil, entonces
clausurar una fábrica porque tiene 2 matafuegos vencidos de 30 que tiene en stock y dejar 40, 50, 60 empleados sin su trabajo, su jornal por 2 o 3 días, no es fácil. Y para el empleador pagar esos jornales tampoco es fácil. Entonces, bueno, queremos juntarnos, hablar y aún no lo hemos logrado. Por supuesto, vos iniciaste esto diciendo que eso se traslada al país, sí. Esto es todo, ¿no? Esto es todo. Acá puntualmente es una pirámide, claro, por supuesto. Acá lo trasladamos. ¿La das vuelta o la querés poner del lado que la quieras poner? Exactamente. Pero ocurren estas cosas tipo Alta Córdoba y pumba, saltan toda esta casa de brujas, que fue uno de los motivos del comunicado que sacamos a la prensa. Luis, ¿por qué pasa esto? Mira, la vez pasada, justamente a partir de este comunicado, una FM me hizo una entrevista y con alguna actitud, digamos, como de reproche al sector empresario porque no cuidaba o no extremaba las condiciones de seguridad de la gente. Entonces, yo me referí exclusivamente a la zona norte, que es la que nosotros conocemos, la zona de los bulevares, y yo le dije de que realmente, hace 10 años que está el foro establecido ahí, hemos pasado por 3 intendentes, hemos pedido el reordenamiento, porque indudablemente que eso necesita todo un esfuerzo, un trabajo de campo, investigar, sacar todos los datos que tenga el Ministerio de Industria, las universidades saben tener, en la misma municipalidad, y todo eso hacer todo un replanteo y reordenar entonces las zonas donde están más fábricas que viviendas, tratar de que no se metan más viviendas y esas viviendas a lo mejor en un proceso de mediano y largo plazo se pueden ir trasladando a otro lado. Y donde haya fábricas en donde esté muy intensivamente ubicadas las viviendas, hacer al revés, tratar de sacar esas fábricas y llevarlas a otras zonas donde, bueno. Cuando yo le explico eso al periodista me dijo, bueno, pero dice, esto, la culpa la tienen ustedes porque se establecieron ahí. ¿Ustedes cómo se van a...? Bueno, le digo, mire, yo tomé un caso paradigmático que salió justamente de los diarios, el caso de Porta. Cuando Porta hace la planta de bioetanol, no había viviendas. Claro. Y ahora hay barrios. Entonces, indudablemente dije, ¿quién es el que primero ha puesto? Pero esto no es si el primero o el último. Yo le pregunto a usted, señor periodista, así le dije, ¿cuánto hace que usted no se habla en este país de planeamiento o de planificación? Claro. ¿Cuántos gobiernos hemos pasado que no han establecido un programa de gobierno, un plan de acción, establecer claramente qué es lo que va a hacer en energía, qué es lo que va a hacer en ruta, qué es lo que va a hacer en vivienda? Nadie. Y actualmente tenemos el panorama cada vez más desastroso, que los partidos son una melange de distintas orientaciones, todo buscando con la mirada puesta en el 2015, como si el cambio de hombres sería un cambio sustancial. Y yo creo que acá hay que poner un punto de inflexión, decimos, tenemos que recomponer moralmente, éticamente, volver a recuperar valores esenciales y que los políticos estén al servicio del país y no para servirse de él, ¿no? Hay un dato significativo en el documento y que habla concretamente de que ustedes están convencidos que la situación ha llegado a su punto máximo de deterioro institucional y seria degradación ética y moral que abarca tanto funcionarios públicos como sectores privados, lo cual es muy duro. Sí, es duro, pero es la realidad que vivimos todos los días. Como dijimos en los tres ámbitos. Hoy ya está leyendo los diarios, los portales hoy, la disputa esta a nivel nacional con la AFIP, con denuncias cruzadas de privados, listados de privados, está muy bien que se dé, me parece excelente. Lavado de dinero, todo eso. Bueno, eso habla de degradación institucional que tenemos, ¿cierto? Lo que dice Luis. Nosotros nos van a visitar algunos candidatos o posibles candidatos a intendentes, a gobernador para las próximas elecciones, al foro. Y los recibimos con gusto, pero estamos viendo, vamos a empezar a pedirles, no a escucharlos solamente, sino a exigirles que nos respondan 10 preguntas básicas sobre qué van a hacer, qué planes tienen y cómo lo van a hacer, cómo lo van a ejecutar. Porque un candidato a intendente que nos va a visitar y dice, nosotros vamos a hacer una intendencia distinta a estas 3 últimas malísimas experiencias que hemos tenido, pero ¿cómo va a manejar los recursos humanos? Y bueno, nosotros somos muy éticos, pero ¿qué medidas vamos a tomar para hacer una cosa racional que realmente una parte de este impuesto, del presupuesto de 9, 10 mil millones de pesos de Municipalidad de Córdoba, puede ser usado en obras,
imprescindibles. Y se acaba esta cuestión de que mañana paramos porque queremos el bono o queremos reabrir paritarias y la gente, realmente la ciudadanía de Córdoba y otras ciudades, nosotros estamos hablando de Córdoba, ha tenido una paciencia infinita por lo que hemos pasado los últimos años pagando fortunas en impuestos y recibiendo cero de servicio. Pues realmente hay zonas como la nuestra que hemos recibido cero y el aporte nuestro en comercio e industria ha sido muchas veces, varias veces millonario, porque realmente somos 600, 700 empresas, algunas de ellas muy grandes, que hacen aportes muy importantes al municipio. Y con una presión impositiva cada vez más fuerte, ¿no? Más fuerte, Tributaria tanto, cada vez más fuerte, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tanto de funcionarios como de... Si lo de Alta Córdoba, había un depósito de materiales inflamables, hasta se habla de que había cuestiones, ¿cómo se llama? De las drogas, sí. Inclusive percusores de droga y qué sé yo. Quiere decir que esa persona privada, ¿no es cierto?, no tenía la autorización debida, porque parece que eran 3 galpones y uno de esos galpones no tenía la autorización. Sin embargo, él estaba en el medio de una corazón de manzana rodeado de vivienda. Entonces quiere decir que también ahí hubo una acción en alguna medida soslayando la ley, o sea, al margen de la ley, ¿no es cierto? Indudablemente que sí. Y si hubo inspectores que conociendo eso siguieron permitiendo, y la culpa está de ambos lados, ¿no es cierto? Yo te lo hago metafóricamente, esto como son los partidos de fútbol, ¿viste? Cuando vos ves que el refere no echa al tipo que pega, salís pegando vos también. Sí. Así entonces, es. no importa. Claro, Entonces lo mismo. Cuando vos ves que el control es liviano, es flexible, es permisivo, y bueno, o es selectivo. Claro, a vos te controlan a full y acá ni entran a ver si tengo explosivos, si tengo No es racional, no es ordenado. Por eso nosotros hemos pedido desde hace ya más de 20 días con el intendente Mestre una audiencia, 7 cámaras, firmamos una nota, fue encabezada por el Foro Productivo de la Zona Norte, nos acompañaron 7 cámaras más, que no nos han contestado aún sobre esa audiencia. Hablé yo con el viceintendente, me llamó él por una nota radial que di yo en un programa de la mañana, y medio molesto para unas declaraciones, pero la verdad es que siguen sin recibirnos. Nosotros queremos plantearle esto y otras cosas más, pero no nos reciben, que sí, que tal vez la semana que viene no tenemos tiempo. Sí, los funcionarios creen que van con función crítica. Y lo que ustedes van es hacer un aporte. Es decir, muchachos, colaboremos entre todos. Se lo dije telefónicamente. Pero sí, justamente siempre fue una actitud permanente del foro, nunca, casi tal es así que ahora el foro está... Me imagino que el empresario va a construir, no a destruir. pero evidentemente... Claro, ¿quién quiere destruir? Nosotros queremos empezar a trabajar. Nosotros asentamos en 3 premisas básicas en la acción del foro: en la educación, en el trabajo y en la producción. Bueno, el foro lo cumplió estrictamente. Educación tiene el ITI. Claro. Trabajo, estamos generando una bolsa de trabajo a través de precisamente el instituto. Y producción, ¿por qué? Porque en este país, lamentablemente, por ahí se pasa de que no hay desempleo porque alguien cobra un subsidio. Lo decía recién la señorita. Bueno, justamente, entonces quiere decir que el trabajo, si no está conectado con producir por lo menos una persona lo que consume él, quiere decir que es una carga en vez de ser un aporte del país, un grado de responsabilidad social que no está cumplida por parte de la persona. Porque la responsabilidad social, se empezó a hablar de la responsabilidad social empresaria, pero acá la responsabilidad social es de todo, de todos los sectores, de los gremios, de los comerciantes, de los funcionarios, porque todos tenemos algo que responder a las necesidades de la sociedad de la cual somos parte. Porque si todos miramos para un lado y sálvese quien pueda, y ahí están los dramas que estamos pasando hoy en día, ¿no es cierto? ¿Van a la audiencia pública? Seguramente sí. Seguramente sí. ¿Qué van a plantear concretamente? No nos hemos juntado todavía. Sí, todavía hemos recibido ahí una participación. Una invitación, pero hemos tenido tiempo seguramente de la reunión del lunes. Lo que pasa es que, te voy a decir, el foro ya participó en otra audiencia pública. Y yo tengo una medida crítica. Una mirada crítica. Yo digo que la democracia, ¿no es cierto?, ha quedado en una democracia de élite. Son partidos que existen, son serios grupos que tienen partidos. Y cuando tendría que ser una democracia que sea facilitadora de la participación del pueblo. ¿Qué es lo que ha pasado? Como hay presión para
nos han mandado algunos entretenimientos, nada más que para entretenernos, como son presupuesto participativo. Si vos vas al CPS de Argüello, te dicen, bueno, este año va a tener, qué sé yo, 20.000, 30.000 pesos para pintar alguna plaza, para hacer algún que después no se cumple, claro, el 50% no se cumple. O la audiencia pública, porque esa es la democracia. Vos vas ahí, planteás, y después por mayoría, porque claro, los que ganan con un 30%, un 40%, hoy tienen mayoría. Claro. En el Consejo Deliberante, bueno, en la legislatura y en la nación. Entonces vos te desplayás, te planteas los problemas, es una... Te toman nota, pero después las modificaciones no pasan nada. Los aumentos de las tarifas de agua, de PEC, todo termina, escuchan a 2 o 3. Así que todo es relativo, de todos modos, como dice él, para valorar esto con acto democrático, vamos a estar presentes, vamos a llevar un par de inquietudes, pero no somos muy optimistas de que tenga muy resultados que han tenido con la tasa vial. Algunos que han planteado el tema han tenido aparentemente... Sí, pero lo de la tasa vial a mí se me ocurre pensar de que el 67 al 38 es como cuando vos vas a comprar un auto y te dice vale 110.000 pesos. Y cuando vas de nuevo te dice 55.000 te lo cobro. Cuando si valía 110, me lo cobras 55, o te llevabas una parte de esto, o necesitabas mucha plata, ahora no la necesitas, la contradicción es muy grande. O pongamos 68 para negociar por el 34 y se vayan todos contentos. Roberto Luis, gracias. Gracias a vos, Cuando regresemos con Gustavo Córdoba analizamos todo el panorama nacional de la política y junto con Alfredo Blanco también, obviamente. Ya volvemos. Córdoba Limpia, limpia Cotreco. CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Alfredo, consultor, analista político, hombre que conoce mucho de encuestas, el licenciado Gustavo Córdoba. Gustavo, gracias por venir. Gracias por venir. ¿Nos va a decir cómo van a salir las elecciones o no? No, bueno, no. Son las proyecciones, cómo están las proyecciones. ¿Cómo estás viendo todo esto, Gustavo? A ver. Creo que hay mucha picardía. En general, a nivel nacional, se nota, ya es muy burdo. La mayoría de la gente ya no come lo de las operaciones en la prensa, ¿no? O sea, no mastica vidrio. No, y me parece que esto es positivo porque muestra una clara evolución de los electorados, ¿no? Pero me parece que es muy burdo porque hubo un intento de instalar la idea de que Scioli ganaba la elección ya prácticamente en primera vuelta. Y la verdad es que si él no gana en su propia provincia, veo muy difícil que pueda lograr un triunfo en todo el país. Creo que inclusive mordieron el anzuelo muchos de los gobernadores que por ahí abrevan con el oficialismo y que han concurrido, por ejemplo, a la fiesta del militante en Mendoza la semana pasada. Yo lo que veo es un escenario en donde el candidato del PRO, Mauricio Macri, tiene una potencialidad o una leve potencialidad con respecto a que está sacando de Faunen elementos que al PRO y a Macri le sirven muy mucho, que es la cuestión territorial. Me parece que además Macri, con la incorporación de Lilita Carrió, más allá de los efectos secundarios, que de eso se deberá hacer cargo Macri. Daño colateral. Daño colateral. Más allá de eso, me parece que es positivo para él y para su candidatura tener una segunda vía de sumatoria en las PASO. Habida cuenta que nadie tiene en cuenta este dato, pero la publicidad que se va a distribuir para agosto va a tener en cuenta las elecciones anteriores. Claro. La proporcionalidad. Entonces, los partidos nuevos prácticamente no van a tener ninguna chance de tener publicidad. Recordemos lo que pasó en Córdoba con los candidatos del oficialismo provincial que prácticamente no tuvieron publicidad. Eso va a ser un elemento. Otro elemento que me parece interesante, que va a estar en la palestra la semana que viene, que es esta sanción del Parlamento del Mercosur, esta posibilidad de votar en la Argentina
parlamentarios que vayan a representar a la Argentina a un parlamento regional. En el marco de las estrategias de un mercado común, pero electoralmente este parlamento del Mercosur va a tener una candidata en la provincia de Buenos Aires y están viendo cómo armar la estrategia de la papeleta, la boleta electoral, cosa de que Cristina Fernández esté en el primer tramo de la boleta. Entonces ese también es un efecto, es una picardía, pero va a tener un efecto inmediato, porque en lo que va a ser la publicidad del oficialismo ya no va a ser tan importante el candidato a presidente, sino que el acompañamiento de la presidenta está garantizado. Además, y eso me parece que es interesante porque Cristina viene evolucionando de situaciones complejas, peligrosas, de mala imagen, y hoy prácticamente tiene un 50% de aprobación y un 50% de rechazo, tanto en su imagen personal como en la consideración de la gestión pública. Y eso me parece que le da, por lo menos al oficialismo, un envión adicional. Porque en todos los escenarios, al menos todas las encuestas propias y de colegas, lo que se ve es que el oficialismo hoy tiene tan solo, en la sumatoria de los dos principales dirigentes, ¿no? Hablo de Scioli y de Randazzo, aproximadamente un 35% de los votos, siendo un poquito generoso, incorporando algún porcentaje, digamos, como para redondear en una cifra. Pero de ninguna manera estamos hablando de que está traspasando un 45%. En cambio, en la oposición se ve que Macri tiene muy buena performance, superando el 20% en algunas encuestas, Massa decayendo, perdiendo aire, perdiendo oxígeno. Por ejemplo, en Córdoba, Massa hace un año atrás tenía un techo electoral y hoy ha perdido 10 puntos con respecto a ese techo. Su imagen personal de casi 56 puntos, imagen positiva el año pasado en Córdoba, hoy está en 42. Es decir, algo ha ocurrido en el camino en el cual yo creo que la falta de experiencia y la falta de armado territorial lo está perjudicando concretamente. Inserción en Córdoba, por lo menos. Pero además, Ricardo, si yo hago discurso con la nueva política, los nuevos actores, vamos a abrazar lo nuevo, y de pronto me trato de juntar con todos los descartes de la política argentina, digo, me parece que algo hay en el camino. Lo mismo, a ver, ocurre con el oficialismo nacional. Scioli tiene hoy una situación profundamente complicada en la provincia de Buenos Aires, tanto a nivel económico como a nivel educativo, a nivel social, a nivel salud. Seguridad. Seguridad, ni hablar. Yo lo que estoy viendo que, por ejemplo, si uno analiza la provincia de Buenos Aires, hoy por hoy no está claro que el triunfador de las pasos presidenciales en la provincia de Buenos Aires sea Scioli. Yo veo un empate entre Scioli y Randazzo. Y es probable que Randazzo, con el correr de los días, supere a Scioli, porque evidentemente al tener menor nivel de conocimiento y no estar tan enganchado con los problemas de una gestión, como la de la provincia de Buenos Aires, Randazzo está más liviano. Tiene por ahí algún problema con los trenes, pero está metiendo una inversión en infraestructura ferroviaria importante. Claro, a mí me llamaba mucho la atención. Hace 3 meses atrás vos me hablabas de Randazzo y decía, no lo veo. De 3 meses ahora, Randazzo creció mucho. De la misma manera, en provincia de Buenos Aires, hoy... En provincia de Buenos Aires, ¿no? Hablo de eso. Hoy se está empezando a hablar muy fuerte de Diego Bocio y creo que hay que prestar atención porque el dato concreto es que después de su casamiento, el ex intendente de Lomas y actual diputado nacional por Enfrente para la Victoria ha caído prácticamente 20 puntos de intención de voto en su candidatura a gobernador. Ya sea que se lo mida por el Frente Renovador de Massa o por el Frente para la Victoria, hoy Insaurralde no supera el 14%. Alfredo. ¿Y cuánto tiene Macri? Macri alrededor de 20 puntos en la provincia de Buenos Aires. En todo el país, y en la provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 21 puntos. María Eugenia Vidal también está haciendo una buena elección, entonces es coherente que ese espacio político tenga ese porcentaje. Ahora, los que están haciendo muy mala elección es el espacio de Faunen, ¿no? Que esta pelea pública que han tenido, ellos lanzaron en abril del año pasado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hicieron un ruido importante, pero desde ese momento hasta el día de hoy no lograron encadenar una serie virtuosa de sucesos. No pudieron vender un liderazgo nítido, no pudieron vender un programa, no pudieron vender prácticamente nada, y el país quedó como absorto, ¿no? Porque evidentemente los que vivimos en el interior no podemos dejar pasar el hecho de analizar que es una elección dominada por el puerto. No lo podemos dejar pasar. Nosotros estamos bailando la música que nos están poniendo desde Buenos Aires. Y ningún otro armado político en este momento tiene la potencialidad o la fuerza de romper este esquema. De hecho, yo creo que la mayoría de las candidaturas están fogoneadas por los grandes intereses del puerto. Y creo que es allí en donde Faunen
haber generado una lógica distinta, ¿no? Con la candidatura de Wiener, con la candidatura de Cobos. Hoy Cobos a nivel nacional mide 6 puntos. Wiener mide 6 puntos, con 2 agregados. Hoy votar a Wiener es votar esto que está pasando en la provincia de Santa Fe. Digo, en una campaña electoral abierta, donde todos se van a tirar de todo porque cada 8 años se discute el poder en este país y nadie se va a guardar nada. ¿Cómo dejar pasar la oportunidad de decirle a Wiener lo del narcotráfico de Santa Fe? Y lo mismo Cobos. Hoy Cobos, creo que el mendocino que lo conoce está pensando que Cobos debería ser más candidato a gobernador que candidato a presidente. Entonces, haciendo como una suerte de resumen, creo que las condiciones en las cuales está el país político, electoral, al día de hoy, no alcanza como para decir que ya están definidas las principales tendencias. Es más, yo creo que va a haber algunos cambios. ¿Te olvidaste de la Sota? De la Sota está haciendo, creo yo, un buen intento, ¿no? Él hoy, con los casi 30 puntos que mide en la provincia de Córdoba, puede arriesgar a tener o a pisar a nivel nacional entre 3 y 4 puntos. No nos olvidemos que la provincia de Córdoba representa aproximadamente entre el 9 y el 10% del electorado nacional. Él creciendo o sumando un par de puntos en la provincia de Buenos Aires, en el norte del país, sobre todo en el litoral, que mide muy bien, porque he tenido la oportunidad de hacer encuestas en Corrientes, en Misiones, y de la Sota tiene un nivel de conocimiento altísimo, pero además tiene también una buena intención de voto. Si él logra consolidarse en torno a un promedio entre 8 y 10 puntos en agosto del año que viene, me parece que está abierta la posibilidad de que él pueda discutir, junto con la provincia de Córdoba, alguna condición para la segunda vuelta, porque esa es la verdadera discusión. Todos estamos hablando de quién gana, quién pierde, pero estamos perdiendo de vista que este sistema de elección, hoy por hoy en segunda vuelta, no está claro quién está ganando la elección. Hay un nivel de abstención y de rechazo a votar en segunda vuelta a los candidatos que hoy están, que, por ejemplo, Macri en primera vuelta saca 20 puntos y en segunda vuelta sube tan solo a 28 o 29 puntos. Massa en primera vuelta saca 18 o 19 puntos y en una eventual segunda vuelta sube al 29%. Digo, son porcentajes muy magros como para hacer una proyección y decir, bueno, realmente el rival de segunda vuelta a vencer es tal. A mí me parece también que hay un dato significativo, que la oposición no tiene argumentos, al menos hasta ahora, para oponerse al modelo económico del kirchnerismo. Yo creo que comparto a medias, porque creo que lo que la gente mejor observa hoy no es tanto la política económica del gobierno, sino la política social del gobierno, que de alguna manera ha amortiguado los efectos que estamos teniendo en la economía, ¿no? Es decir, lo que son las políticas del ANSES, las políticas sociales, la asignación universal, más allá de que objetivamente en las encuestas salta la desactualización que han tenido frente a la inflación y que la mayoría de la gente señala que el principal problema del país es, junto con la inseguridad, el desajuste de precios y la inflación. Creo que la mayoría de los equipos que están armando las campañas están ante la duda de ¿convalidamos una parte de las políticas del gobierno? Y si las convalidamos, ¿cómo le vamos a hablar a la gente de un cambio? Digo, me parece que todavía ningún opositor ha encontrado la vuelta. Es un problema cultural que tenemos los argentinos de muchos años, no reconocer lo bueno que se ha hecho y cambiar lo malo que se ha hecho. Es decir, ¿por qué cambiar la asignación universal por hijo? No reconocer de que es un éxito del gobierno, más allá de que se lo haya copiado a Víctor de Llenaro o a quien haya sido el mentor digamos, de la asignación universal por hijo. Pero digo, reconocer lo bueno no implica no criticar o por lo menos proponer algo con respecto a lo que se ha hecho mal. O sea, me da la impresión de que por ahí también es un problema cultural y político de los dirigentes que todavía no han podido asumir esa planificación hacia futuro. 10, 15, 20 años de país. O sea, a largo plazo, como dice. Claro, los primeros 4 años, o sea, generalmente los primeros 4 años son para arreglar lo del anterior. Se pierde arreglando lo del anterior o tratando de tapar los huecos que dejó el anterior. Y los otros próximos 4 años termina siendo el desastre que tenés que dejarle para el próximo. O sea, no hay una idea de país integrador a 15, 20 años. No, además creo, volviendo al esquema del no federalismo que tenemos en este país, hoy el único dirigente que puede mostrar algo de gestión comprobable es Mauricio Macri, que ese también es el problema que tiene Massa. Para mucha gente es muy importante que el próximo presidente de los argentinos tenga al menos la experiencia de haber sido gobernador de una provincia. Claro. Casi un 60% de los argentinos opina eso. Entonces, creo que Macri ha logrado, con la gestión y con vender la ciudad de Buenos Aires, ha logrado instalar la idea de que él tiene capacidad de gestión. Ahora, creo también que Macri no tiene para mostrar una política social equivalente
gobierno. Entonces la discusión está planteada. Creo que lo que vamos a ver del gobierno es la instalación de una política de miedo, es decir, si gana Macri vas a perder la política social o vas a perder los beneficios. Bueno, ya lo han dicho. O ya viene el ajuste. Lo van a empezar a decir, o viene el ajuste, viene el votando a ajuste. tal candidato. De cualquier manera, hay que ver cómo se resuelve la primaria del oficialismo, ¿no? Primer dato. Y segundo, si Cristina logra enderezar el rumbo de la economía y el año que viene tenemos un escenario un tanto más acotado, más allá de los problemas concretos, de que ustedes saben más que yo de eso, me parece que el oficialismo va a tener una enorme chance de ser uno de los que va a pasar casi con seguridad a segunda vuelta. Gustavito, gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Cuando regresemos, Alfredo Blanco. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Reina Ada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Bueno, hemos tenido un programa bastante interesante con, digamos, afirmaciones y críticas considerablemente importantes por parte de los distintos actores. Y me parece que el cierre de Alfredo va de alguna manera a, digamos, a darle forma y al contenido de este programa, luego de los auspicios. Colector, junto a Rengas, trabajando por el futuro de los cordobeses. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Urbantec, la línea de ventanas más completa de alta prestación. Conoce todos los modelos de aberturas en www.urbantec.com.ar. En 2011, el hospital de urgencias estaba sin equipamiento y con un edificio en mal estado. Hoy, con solo 2 años y 9 meses de gestión, se adquirió un tomógrafo, equipos de rayos X de última generación y se renovó el sistema de digitalización de imágenes. Yo sé que no es fácil, que no hay soluciones mágicas y que no está todo bien. Pero vos y yo sabemos que tampoco está todo mal. Hay cosas en las que estamos mejor. Y con la ciudad que recibimos y en el país en el que vivimos, mejor no es poco. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Llama gratis 0800-777-0337. Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, efectivamente, como decías, es un programa interesante porque son miradas desde perspectivas distintas, pero tienen todas algún punto en común, ¿no? Cuando en el primer bloque hablamos del tema de empleo y de la visión que tienen en IDESA sobre el tema de empleo, digo, bueno, eso lo que refleja es algo que nosotros hemos dicho a nivel macroeconómico, que en algún momento la caída del nivel de actividad va a llegar al mercado de trabajo, ¿no? Bueno, son los datos
encuesta permanente, con las precisiones que nos daban. Y me parece interesante incorporar esa otra dimensión, que más allá de lo cuantitativo, más allá que la tasa de desempleo sea 7%, digamos, que eso esté afectado por qué tanta gente busca o se retira del mercado de trabajo, la tasa de actividad. Digo, más allá de lo cuantitativo, también está la otra cuestión que a veces no se percibe, se mira solo si hay más desempleados o menos desempleados, si hay más subempleo o menos subempleo, y es la cuestión que mencionaba sobre el problema de la calidad del trabajo y las posibilidades de que aquellos que están desempleados estén en posibilidad de reinsertarse al mundo del trabajo. Y ya no es solamente un problema de reinsertarse por un problema de calificación o de aptitudes laborales, sino que también tiene que ver con un tema cultural, ¿no? Que parecería que eso es una barrera más compleja de resolver, ¿no? Sí, sí. De hecho, allí, en la mirada que tiene la gente de IDES, hay una crítica, yo diría no implícita, explícita, a la ejecución de muchos de los programas sociales que parecería que no son concebidos como una solución transitoria que resuelvan una crisis de una familia o de un trabajador desempleado en un tránsito a una nueva situación de trabajo, sino que da la impresión que por falta de control o lo que sea, se transforma, en lugar de ser un incentivo para volver al mercado de trabajo, en un elemento que lo hace alejarse de la búsqueda de empleo, ¿no? Bueno, digo, eso me pareció interesante, visto desde la perspectiva analítica de quienes siguen los datos de la encuesta permanente de hogares y del tema del mercado de trabajo. Uno podría, eso tiene un punto para ligarlo con lo que decía la gente del foro. Si bien la gente del foro se manifestaba esencialmente preocupada por la ausencia de programación, en particular a nivel local, ¿no? Pero tiene un punto, porque tal cual vos lo señalaste, el foro productivo, tuvo una iniciativa que a mí me parece que fue absolutamente inédita, que fue un grupo de empresas que resuelven en determinado momento sostener un instituto de educación técnica. Así es. Que es el ITI. El ITI. Y que tiene que ver con esto de que no se pierda la cultura del trabajo que mencionaba en el bloque primero. Pero de todos modos, es claro que de parte de los empresarios del foro también hay una mirada muy crítica sobre la coyuntura. Y parecería que todo eso termina resumiéndose en una crítica a lo que es la superestructura política o a lo que es la dirigencia política, ¿no? Yo lo escuché a Sterlizzi cuando decía que en realidad parecería que no son conscientes los dirigentes políticos que tienen que estar al servicio del país y no servirse de él, fue la expresión que usó, o que finalmente se trata de una discusión entre personas que dicen representar a algún partido que no es. Tengo un esquizo ahí nada más. Cuando la política no le soluciona los problemas a la gente reacciona contra la política. Y me parece que lo que decía Sterlizzi es un concepto generalizado de la sociedad con respecto a la política. Bueno, y respecto de esa idea de decir, parecería que los políticos solamente, quizás no todos, pero esa sensación de que hay más preocupación por lo electoral, porque el año que viene es un año electoral, está preocupado el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, los partidos políticos, etcétera. Es como que se estuviera discutiendo hoy ya una cuestión que en realidad falta bastante tiempo para que llegue, ¿no? Y Gustavo Córdoba nos decía que si uno mira hoy, está muy lejos de aparecer nítidamente, ni siquiera quiénes podrían ser quienes van a disputar la segunda vuelta, ni siquiera en términos de fuerza política, no ya de candidatos, porque un dato que a mí me sorprendió de lo que nos decía Córdoba, es esta cuestión de que no estaría ni siquiera resuelta la candidatura en el momento en que se haga las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias, ni siquiera en el oficialismo, es decir, y que parecería ser más un fenómeno de los medios, esto de que Scioli es claramente el único que tiene cierta posibilidad de ser el candidato. Porque él decía, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires da la impresión de que esté resuelta las PASO y que puede ser Randazzo. Eso a mí me sorprendió mucho, quizá porque nosotros desde la distancia Randazzo lo vemos mucho menos, o porque quizás somos más víctimas
que Córdoba decía de las operaciones de prensa de los grandes medios nacionales, pero eso es una cuestión que me llama la atención. De todos modos, y más allá de la observación que él hacía en relación a Macri o a Massa, etc., me parece que está claro de que estamos discutiendo en el presente cuestiones como que fueran a ocurrir dentro de poco, y todavía falta mucho para esa instancia. Y de acá a las elecciones primarias, todavía va a haber muchos cambios de opinión, creo yo, que van a tener que ver con lo que sucede en la economía. Y en la economía, lo menos que podemos decir es que la percepción que tiene la mayoría de los ciudadanos es que el año que viene va a ser un año muy complicado, así como este año, a pesar de lo que se pueda hacer desde el discurso oficial, es un año en que el nivel de actividad ha caído y la sociedad, también lo dijo Córdoba, tiene como un problema que la atormenta, el problema de la inestabilidad a nivel general de precios, el problema de la inflación. Y ahora que hemos cumplido un año que el ministro Kicillof está en el cargo, claramente, así como dijimos, uno puede buscar muchas variables que hoy están peor, pero quizás habría que ser un poco más, menos duro en la crítica, pero claramente si hay algo en que el fracaso de la política económica parece ostensible, ha sido en el tema de la inflación, que le ha complicado todos los frentes al gobierno. El frente cambiario porque se atrasa el dólar, el frente del mercado de trabajo porque le piden razonablemente los gremios que tenga algún gesto que permita recuperar parte del salario que se perdió por la inflación, el problema del fiscal de las provincias, digamos, eso es lo que me parece que une los tres bloques, que aparentemente son heterogéneos, pero que en todo caso son heterogéneos porque hay distintas aproximaciones a una realidad que nos preocupa, que decíamos que mejore, pero que a veces nos hace tener una mirada muy escéptica. Sí, y simplemente para agregar, o por lo menos como apunte, mientras el ministro de Economía siga diciendo lo que expresa con cierta vulgaridad y poco sustento en cuanto a la realidad, las complicaciones van a ser peor con su relación con la sociedad. Es decir que el salario no ha pedido poder adquisitivo. Sí, bueno, lo que pasa es que alguien que está en el gobierno le ponen un micrófono adelante y lo que diga, si la cosa anda mal, le va a salir. No, Alfredo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao, buen fin de semana. Marco Aurelio Sosa, Fabicur, ICSA, Centro Robles, Cotreco, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Santander Río.